Hoy vamos a analizar un texto muy revelador, titulado De la invisibilidad a la verdad, el proceso de aceptación de la SQM. Un título muy potente, la verdad. Sí, lo es. Y lo que tenemos delante es una crónica, un viaje detallado de lo que supone aceptar y comunicar un diagnóstico de sensibilidad química múltiple. El SQM, sí. Exacto. Y nuestro análisis va a ir un poco más allá de lo puramente médico. Vamos a seguir el itinerario que traza el texto, que es un camino que empieza en la confusión, en el silencio, y llega a la autoaceptación, a reivindicar un espacio seguro. El texto, de hecho, lo llama un proceso de empoderamiento. Justo. De hecho, para empezar, hay una cita que creo que lo captura todo. Dice, contar que se padece SQM no es solo dar una noticia médica, es, en muchos sentidos, revelar una identidad forzada por la salud. Vamos a desgranar esto. Es que esa frase es la clave de todo. Lo fascinante de este enfoque es que se niega a tratar la SQM como una lista de síntomas. Como un prospecto de un medicamento. Exacto. Lo presenta como lo que es para quien lo vive, una narrativa. Una narrativa de autodescubrimiento forzoso. Es la historia de cómo una persona pasa de culparse, de pensar que es rara o hipocondríaca, O que se lo está inventando. o que se lo está inventando, a comprender algo que es fundamental. Su cuerpo no está loco. Su cuerpo tiene una reacción biológica que es perfectamente coherente ante un entorno. Bueno, un entorno que para la mayoría es normal. Claro, un entorno que para esa persona es tóxico. Y el primer paso de ese viaje, según el texto, es el más solitario. Y seguro que el más duro. El despertar interno. Lo describe con una frase que me parece potentísima. No miento, estoy descubriendo. Esa distinción es crucial porque capta la esencia de la primera fase. No hay un engaño deliberado, ni a los demás ni a uno mismo. No, Lo que hay es una niebla de confusión que puede durar años, a veces décadas. El texto lo detalla muy bien. Es un peregrinaje de autodiagnósticos erróneos. me lo imagino. Te duele la cabeza, tienes rinitis y piensas, ¿será la alergia al polen? No. Totalmente. O te sientes fatal, sin poder concentrarte, y lo achacas al estrés, a la ansiedad. El texto habla de una especie de resignación, de asumir que tienes una salud delicada sin saber muy bien por qué. Es como intentar montar un puzzle sin tener todas las piezas. Ves los efectos, pero no entiendes la causa. Y claro, en esa situación es muy fácil que todo el mundo, incluida la propia persona, tienda a psicologizar los síntomas. Exactamente. Y es justo ahí donde el texto sitúa lo que llama el clic del descubrimiento, que no es algo gradual, lo describe casi como una epifanía. Un momento de claridad. Sí, un momento de claridad cegadora. La persona, después de años probando antihistamínicos para una rinitis que no para, o broncodilatadores para un asma que no mejora, de repente, ata cabos, Y se da cuenta. se da cuenta de que la crisis no empezó en el parque, sino al entrar en la oficina que acaban de limpiar con un producto industrial, o que esa niebla mental aparece siempre después de cruzarse con alguien que lleva un perfume muy intenso, que el agresor no es el polen, es la química sintética que hemos normalizado. Uf, ese momento tiene que ser un terremoto. Por un lado, un alivio tremendo, ¿no? Ponerle por fin nombre a ese enemigo invisible. Pero por otro, me imagino que un miedo atroz. De repente el mundo entero es un campo de minas. Sin duda. Y justo ahí el texto introduce un concepto que me parece fundamental para entender lo que viene después, la dignidad biológica. Dignidad biológica. Suena potente. Lo es. Aceptar la SQM desde esta perspectiva es un acto de reconciliación con tu propio cuerpo. Implica dejar de culparte, dejar de pensar que tu cuerpo es defectuoso o extraño. El texto lo dice de una forma muy clara. Tu cuerpo no está fallando, está reaccionando con una lógica biológica impecable, ¿Ante las toxinas? ante toxinas que la mayoría de la sociedad ignora. Es un cambio de paradigma total. Pasas del mi cuerpo está mal al mi cuerpo me está avisando de que el entorno es hostil. Es un giro de 180 grados. Y es interesante porque este concepto de dignidad biológica me recuerda a otros movimientos, como el de la neurodiversidad, por ejemplo. La idea no es arreglar a la persona para que encaje, sino cuestionar si el estándar es válido. Has dado en el clavo. Eleva la conversación de un plano puramente médico a uno social, casi filosófico. Reivindicar tu dignidad biológica es afirmar que tu cuerpo tiene derecho a existir y a ser respetado como es, y que quizás es el entorno el que necesita una revisión, no la persona.
Es el primer paso de empoderamiento, claro. Potentísimo. Vale, entiendo. Así que una vez que la persona asume internamente lo que le pasa, se reconcilia con su biología, el siguiente campo de batalla es su propio pasado, el historial médico. De repente todos esos años de visitas a especialistas se ven de otra manera, ¿no es así? Exacto. El texto lo describe como encontrar la piedra de Rosetta de tu propia biografía clínica. Todos esos jeroglíficos, esos síntomas que parecían inconexos, que ningún especialista lograba conectar, De repente cobran sentido. de repente forman un lenguaje coherente. Es un proceso de resignificación brutal. Y el texto enumera algunos de esos jeroglíficos. Habla, por ejemplo, de problemas digestivos crónicos, de vejiga hiperactiva, cosas que te llevarían a un digestólogo, a un urólogo, especialistas que, vamos, difícilmente van a pensar en el suavizante de la ropa como la causa. Para nada. Menciona también los mareos, la desconcentración, esa niebla mental, que la describe como una incapacidad para pensar con claridad, algo que se podría confundir con fatiga crónica o incluso con depresión. Y lo más revelador es cómo aborda el dolor. El texto es muy claro en esto. La SQM no te crea una hernia discal, pero la exposición a químicos puede hacer que el dolor de esa hernia se vuelva insoportable, incapacitante. Vale. Lo mismo con una tendinitis o cualquier problema óseo. Y esto es algo que a los médicos a menudo les desconcierta. Ven una lesión en una resonancia que no justifica para nada un nivel de dolor tan extremo. Aquí es donde el texto usa una metáfora que me ha parecido brillante para explicarlo. Dice que la SQM actúa como un altavoz del dolor. Es una metáfora perfecta. Describe un fenómeno que se llama sensibilización central. Básicamente, cuando el sistema nervioso está sometido a un estrés constante, en este caso un bombardeo químico, es como si el potenciómetro del dolor se estropeara. ¿Y se quedara fijo en el máximo? Se queda fijo en el volumen máximo. No es que el dolor sea imaginario, el estímulo original, la hernia, es real. Pero el sistema nervioso lo procesa de una manera amplificada. Lo expande por todo el cuerpo. Por eso, tras una exposición, la persona puede sentir que le duele, literalmente, todo. De repente, años y años de visitas a traumatólogos, reumatólogos, neurólogos, todo ese laberinto de consultas y pruebas cobra un nuevo sentido. La conclusión del texto es esa, ¿no? Que no eran fallos aislados del cuerpo. Eso es. No era un sistema digestivo defectuoso por un lado y unas articulaciones problemáticas por otro. Era la respuesta global de un organismo bajo un asedio químico constante. Es la pieza que completa el puzzle. Y tiene que ser un momento agridulce. Totalmente. Por un lado, la validación de entender que no estabas exagerando, que tu sufrimiento era real. Pero por otro, la frustración de pensar en todo el tiempo, la energía y la salud perdidos en un sistema médico que no supo ver el patrón. Entendido. Pero claro, una vez que la persona ha completado ese puzzle para sí misma, llega el desafío más grande: comunicarlo al mundo exterior, empezando por ese ámbito médico que no supo darle respuestas. El texto habla del miedo, del pánico a ser tachado de hipocondríaco. O peor aún, que te digan que todo está en tu cabeza. Es el gran temor, porque tu credibilidad como paciente está en juego. Llegar a una consulta y enumerar 20 síntomas de 10 sistemas corporales distintos es lamentablemente la vía rápida para que te pongan la etiqueta de paciente psicosomático. Y te deriven a salud mental. Pero el texto no se queda ahí, en describir el miedo. Propone lo que llama una estrategia de credibilidad. Y la idea me parece muy, muy astuta. Es que es un cambio de rol fundamental. ¿Sí? En lugar de presentarte como una víctima de un cuerpo caótico, la propuesta es actuar como el detective que ha resuelto el caso. Dejas de ser un mero portador de quejas para convertirte en un informador cualificado. La estrategia es no soltar la lista de síntomas, sino presentar la SQM como el hilo conductor, como la tesis que lo explica todo. El texto da un ejemplo de diálogo que es muy claro. Sugiere decir algo como: doctor, he visitado a múltiples especialistas por crisis de asma, problemas digestivos, y he descubierto un patrón. Todo coincide con mi exposición a químicos. Mi hipótesis es que no son problemas aislados, sino la respuesta de la sensibilidad química múltiple. Fíjate en el efecto de esa comunicación. Es radicalmente diferente. Transforma la dinámica de poder en la consulta.
Ya no eres un paciente difícil. Exacto. Ya no eres un paciente difícil que se queja de todo. Eres alguien que ha hecho un trabajo de autoobservación riguroso y que le está ofreciendo al médico la clave para interpretar el cuadro. Según el texto, esto aumenta muchísimo las posibilidades de ser validado y además te convierte en un colaborador activo. Suena muy bien en teoría, pero me pregunto si no tiene sus riesgos. En un sistema sanitario saturado, ¿no podría un médico escéptico pensar que el paciente viene con un autodiagnóstico de Internet y simplemente ignorarlo? Es un riesgo real, desde luego. El texto no lo presenta como una fórmula mágica, sino como la mejor herramienta que hay. La clave está en el tono, en el enfoque. No es llegar exigiendo un diagnóstico, sino presentando una hipótesis basada en evidencia personal. Más como, ¿he observado esto? ¿Podría tener sentido? Justo. Invita al diálogo, no a la confrontación. Pero sí, la barrera del escepticismo médico es enorme, y esta estrategia requiere una gran entereza. Y ese miedo al juicio, a no ser creído, se extiende lógicamente al trabajo, al entorno social. El texto habla de la vergüenza de pedir algo tan aparentemente personal como que un compañero no use perfume. Esto propone un cambio de marco. Lo replantea no como un capricho, sino como un acto de honestidad, una necesidad funcional. El argumento es: para poder ser productivo y hacer mi trabajo, necesito respirar un aire que no me enferme. ¿Es que es una necesidad laboral? ¿Tan legítima como tener una silla ergonómica para la espalda o buena luz para la vista? No es una preferencia, es un requisito para poder funcionar. Es un argumento de pura lógica, pero choca con una cultura donde el uso de performe, por ejemplo, se ve como una libertad personal. Totalmente. Por eso el texto aconseja un proceso gradual. Ir de menos a más. No se trata de poner un cartel en la oficina el primer día. Se trata de empezar por el círculo de confianza. La familia, los amigos más cercanos. Eso es. Quizás un compañero de trabajo con el que haya más sintonía. Personas que sabes que te van a escuchar con empatía. Y a medida que ganas seguridad, vas ampliando el círculo. Es una estrategia para construir una red de apoyo antes de enfrentarte a los entornos más hostiles. Y todo este proceso de comunicación culmina en una frase que el texto presenta casi como una declaración de principios. Es el momento de dejar de pedir perdón por necesitar aire limpio. Esa frase es el fin de la vergüenza. Es la transición de la disculpa a la afirmación. Ya no pides permiso para existir, afirmas tu derecho a hacerlo en un entorno que no te agreda. Y eso nos lleva a la última fase del viaje. La búsqueda de aceptación como un acto de reivindicación. El texto aquí es muy contundente. Buscar que los demás lo entiendan no es pedir un favor. Es, y cito, reclamar el derecho a existir en comunidad. Si conectamos todo, vemos que el problema deja de ser individual y se convierte en colectivo. Pone el foco en la responsabilidad del entorno. El texto usa un ejemplo muy claro. Cuando una persona con SQM dice «no puedo entrar en esa tienda si hay un ambientador», no está siendo caprichosa. No. Está comunicando una barrera arquitectónica invisible. Es lo mismo que una persona en silla de ruedas diciendo «no puedo entrar porque hay escaleras». Está describiendo su realidad biológica y los límites de su interacción con ese espacio. Es una analogía muy potente y lleva a la pregunta de ¿qué es la verdadera aceptación? El texto la diferencia muy bien de la simple tolerancia. Exacto. Tolerar es aguantar a regañadientes. Es el, bueno, vale, no pongo el ambientador si te pones así, con un gesto de fastidio. La aceptación real, como la define el texto, ocurre cuando el entorno se adapta. Médicos, jefes, familia. Sí, el entorno se adapta, y lo crucial es que no lo hace por obligación o caridad, sino por empatía y respeto. Es comprender que la realidad biológica de la otra persona es diferente y que crear un espacio inclusivo nos beneficia a todos. Es pasar de la tolerancia pasiva a la adaptación activa. Entonces, si unimos todas las piezas, la conclusión final del viaje es esa, que todo este proceso, desde la epifanía interna hasta la comunicación externa, es en realidad un camino hacia el empoderamiento. Un alineamiento total. Dejar de esconder la SQM es, en esencia, dejar de esconderse a uno mismo. Es empezar a vivir de forma coherente. Es dejar de vivir pidiendo disculpas por ser quien eres. La verdad es que ha sido un recorrido intenso. El texto nos ha guiado a través de una transformación profunda. Lleva la experiencia de la SQM, de ser una lucha silenciosa, interna, solitaria, a convertirse en una afirmación personal. Compartinos. Para mí, lo más interesante es cómo eleva una condición médica a una cuestión de justicia social y ambiental.
Va más allá del individuo. Trasciende el problema de una persona con su cuerpo. Se convierte en una petición fundamental para que nuestros espacios comunes, oficinas, tiendas, transportes, sean de verdad seguros e inclusivos. Y no solo para una supuesta mayoría normal, sino para un abanico de realidades biológicas diversas. Y con esa reflexión cerramos nuestro análisis. Pero todo esto que hemos desgranado deja una pregunta importante flotando en el aire. Hemos seguido el proceso de la persona afectada para adaptarse, pero ¿qué responsabilidad tiene una sociedad que diseña, produce y normaliza los mismos productos químicos que actúan como agresores? ¿Hasta qué punto el entorno que consideramos normal es realmente saludable para todo el mundo?